Los saluda Omar López Ortega. Este primer video es la introducción a la programación orientada a objetos empleando el lenguaje Java. El enfoque del curso es de tal forma que veamos a Java como un conjunto de palabras y símbolos que se deben cumplir un conjunto de reglas de redacción de frases para tener una sintaxis y una semántica correcta. Con ello podemos construir sistemas de software orientados a objetos muy complejos a partir de comprender la definición de objetos como una clase genérica de los mismos y como una instanciación específica de estas clases. A lo largo de este video explico este enfoque. Comencemos con el concepto de lenguaje. Hemos estudiado que un lenguaje es un conjunto de signos o señales que, de acuerdo con unas reglas de sintaxis y de semántica, este conjunto de signos y señales se emplean para estructurar mensajes. Los mensajes tienen que ver en principio con el nombrar cosas, con el darle nombre a las cosas que nosotros percibimos en nuestro entorno o que nosotros imaginamos. El lenguaje debe ser ocupado para ser precisos en la idea que queremos expresar. Aquí les presento uno de los tantos párrafos, una de las tantas estrofas que tiene el himno nacional mexicano, que dice: antes patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas de sangre se rieguen. Es decir, este es un mensaje muy claro, muy preciso, y una forma más simple de expresarlo es primero muertos que esclavos. Esta estrofa considero que puede ser entendida en todos los lugares en donde se habla el castellano. Claro, requiere un análisis un poco profundo de su significado y conocer pues el vocabulario y la estructura de esta frase. Otro ejemplo que les quiero presentar de las frases que se pueden generar en el castellano, específicamente en México, pues es esta que se toma de la canción de Chilanga Banda. La hizo famosa en su momento un grupo llamado Café Tacuba. Y pues dice así: ya chole, chango chilango, qué chafa chamba te chuntas. El mensaje es muy claro, es muy preciso, pero no sé si todo mundo que no conozca esta forma de expresarse lo puede entender. Y el mensaje en un lenguaje más estandarizado pues quiere decir lo siguiente: tu actividad profesional tiene baja reputación, así que deja de presumir a qué te dedicas. Es decir, con estos ejemplos les quiero mostrar que se puede ser muy preciso en el lenguaje, aunque las frases aparentemente sean complejas, como en este párrafo y como en todos los párrafos del himno nacional mexicano. El mismo mensaje puede ser expresado en una forma más sintética, y en esta segunda ejemplificación que estoy mostrando, pues el mensaje es muy claro. La diferencia está en que en este primer ejemplo, el del himno nacional mexicano, es muy probable que cualquier hispanoparlante pueda entender su significado, porque es un castellano estándar. En este caso, aunque el mensaje es muy claro, pues es un castellano muy eh, limitado a una zona de la República Mexicana, como puede ser la Ciudad de México. El lenguaje hablado puede también
llevarnos a provocar algún tipo de errores en la semántica. Por ejemplo, si nosotros establecemos una frase que dice ayer iré a comer tacos, pues es sintácticamente correcta, pero el significado es confuso. No se sabe si el que está emitiendo el mensaje fue el día de ayer o irá en el futuro a degustar una comida típica mexicana. Entonces, con estos tres ejemplos, quiero decirles que el lenguaje puede ser muy preciso, aunque muy complejo en su forma de expresarse. Puede ser muy preciso, pero difícilmente tiene una cierta universalidad, o de plano puede llegar a ser totalmente confuso. Al momento de escribir frases en Java, en estos momentos vamos a pensar que un programador en Java es un escritor. Es un escritor que está escribiendo frases en un lenguaje, que está ocupando palabras, que está ocupando símbolos, pero claro, el compilador de Java es muy estricto en cuanto a las reglas específicamente de sintaxis. En el lado izquierdo de esta imagen estoy presentando un error de sintaxis, bueno, y son muchos errores. Obviamente es un ejemplo deliberado para ejemplificar cómo es que el compilador detecta errores. Pero también tenemos en el lenguaje de programación errores de semántica al momento de ejecutarse. En la imagen del lado derecho estoy presentando lo que se conoce en Java como las exceptions o las excepciones, que justamente se dan al momento de que la máquina virtual de Java está ejecutando el programa. Es decir, en este segundo caso, el compilador no detectó ningún tipo de error de sintaxis, se pudo compilar adecuadamente el programa, pero al momento de ser ejecutado, pues el significado no está correcto, hay un error en la forma en que se está estructurando la lógica. Ahora bien, vamos a programar. Programar es definir y organizar una secuencia ordenada de acciones. Esto es lo que se realiza con el lenguaje. El lenguaje de programación Java va a tener este sentido, va a tener este objetivo último, que es a través de todas estas frases que nosotros como programadores escribimos, estamos definiendo y organizando todas las acciones requeridas para que un sistema de software logre un fin muy claro. Para ello requerimos herramientas de modelado, porque la herramienta de modelado nos permite generar el blueprint, la arquitectura, el cómo van a funcionar o interactuar todos estos elementos que en Java se conocen como objetos para definir esta secuencia de acciones. ¿Pero qué son los objetos? Se puede definir de un modo muy sencillo toda cosa que existe en el mundo material o todo constructo creado a partir de la inteligencia e imaginación humanas. Es decir, nosotros podemos percibir cosas que existen en la naturaleza, como plantas, como flores, o a través de la inteligencia humana hemos construido infinidad de cosas, objetos que son claramente diferenciables entre sí. La inteligencia humana nos ha permitido construir desarmadores, discos compactos, las cajas de los discos compactos, etc. Cuando nosotros estamos observando lo que existe en el mundo material, nuestro mundo natural, nuestro mundo material, lo que vemos, lo que tenemos que hacer entonces es identificar atributos y acciones comunes de las cosas que nosotros vemos. A través de la observación podemos
llegar a la conclusión de que todas estas cosas que estoy presentando en la pantalla comparten atributos y acciones comunes y por lo tanto los podemos agrupar en una clase de objetos. Es muy importante que al momento de estar haciendo esta identificación, esta relatoría de qué atributos y qué acciones realiza, por ejemplo, la clase A de objetos, no confundamos esta idea, esta descripción con una clase B de objetos que pueden ser parecidos, pero no representan el mismo grupo. Aunque esta clase B de objetos tenga la piel blanca y manchas, pues no son los mismos objetos que tienen la clase A que estoy presentando, que la mayoría también tiene piel blanca y manchas. Obviamente estamos hablando de dos clases distintas de objetos. En el lenguaje hablado, en el lenguaje natural que nosotros empleamos, pues obviamente a la clase A de objetos le damos un nombre. En castellano les decimos vaca, en inglés le decimos cow, y así. En cada lenguaje hablado tiene su nombre, pero lo importante es de que se está identificando como un grupo, como una clase que comparten objetivos. Y acá igual, acá en castellano les llamamos dálmatas, en inglés les llaman dalmatians, y así podemos encontrar la denominación a este grupo de objetos pues en diferentes idiomas. También los objetos son constructos creados a partir de la inteligencia e imaginación humanas. En el mundo material en el que nos desenvolvemos, pues no existen los alebrijes. Esto fue un constructo ideado por alguien aquí en México en algún momento, y obviamente podemos identificar claramente que cierta figura corresponde al objeto alebrije porque cumple con las definiciones, con los atributos que la inteligencia de un ser humano los definió de un modo preciso y de un modo no ambiguo. Entonces vemos que las clases de objetos también pueden dar lugar a instancias de objetos. Cuando vemos este grupo, aquí toda esta agrupación de la clase A de estos objetos, que en castellano les llamamos vaca, tienen características comunes, pero todas están agrupadas en esta clase. Pero cada uno de estos animales representa un ejemplar de la clase de objetos que en castellano le decimos vaca. Y obviamente podemos empezar a describir cada uno de estas clases de objetos a través de atributos genéricos. Por ejemplo, si llegamos todos a la convención de que esa clase de objetos se va a conocer como la clase vaca, podemos definir que tienen un peso, que tienen una altura, que su acción es emitir un sonido a través de un mugido, que su acción es producir leche y que otra de sus acciones es comer pasto o alfalfa, como quieran decir. Entonces, por lo tanto, vemos que un ejemplar específico 1 de la clase vaca puede tener 500 kilos de peso, puede tener una altura de 120 centímetros, puede emitir un sonido con 80 decibeles, puede producir 10 litros de leche al mes y puede consumir 20 kilos de pasto o alfalfa al mes, a diferencia del ejemplar específico 2, que tiene un peso de 250 kilos, tiene una altura de 80 centímetros, emite un mugido de 80 decibeles, produce 20 litros de leche al mes y consume 10 kilos de pasto o alfalfa al mes. Entonces, a través de agrupar
a todos aquellos elementos que comparten elementos comunes, tenemos una definición genérica de la clase, y al momento de establecer valores a cada uno de estos ejemplares, ya tenemos lo que se conoce como el ejemplar específico, en términos más formales se conoce como la instancia de la clase. Entonces, repitiendo, tenemos una definición genérica de un objeto que nos representa la clase de aquellos objetos que comparten atributos y acciones, y tenemos la representación específica de una clase que nos representa la instancia, la cual posee valores únicos para las características, atributos que hemos definido como parte de la clase de objetos. Todo este conocimiento previo, todas estas nociones del lenguaje, de objetos, se aplican al lenguaje de programación orientado a objetos llamado Java. Java tiene un conjunto de palabras reservadas, tiene un conjunto de símbolos, tiene reglas estrictas de sintaxis. El programador, que actúa como un escritor, debe de crear, escribir frases que cumplan con las reglas de la sintaxis, pero que también tengan el significado correcto. A través del lenguaje definimos clases de objetos. A través de las palabras reservadas de Java también determinamos las relaciones que existen entre las diferentes clases, porque no estamos hablando en un sistema software de un solo objeto. Estamos hablando de que un sistema va a contener diversos objetos, diversas clases de objetos, y que al momento de establecer las relaciones entre ellas podemos llegar a resolver el objetivo para el cual están siendo diseñadas y creadas estas clases. Y con el lenguaje, con frases, también nos creamos instancias de la clase, las cuales van a poder contener valores específicos y van a poder ejecutar las acciones que definimos en la clase. Esto es muy importante. Las clases de objetos van a tener la definición genérica de sus atributos y de qué acciones realizan o pueden realizar. La ejecución específica de estas acciones ya la realizan las instancias de la clase a través de los valores que se le atribuyen o se le asignan para cada uno de los atributos que contienen estas clases. Algunas de las palabras reservadas que contiene el lenguaje son las siguientes, las que estoy mostrando en esta diapositiva. Se han agrupado, esta es una agrupación propia, en clases que nos permiten diseñar objetos, como la palabra class, new, package, this, super, interface, extends, implements, import. Hay palabras que nos van a definir los tipos básicos, la palabra int, short, long, la palabra char, byte, double, float, boolean, son los 8 tipos básicos que tiene Java. Hay palabras que nos van a permitir tomar decisiones y definir el flujo en la programación de estas acciones, como puede ser if, true, false, while, do, for, iterator, return, void. Y hay algunas palabras que nos van a permitir acceder o van a restringir el acceso tanto a las clases como a los elementos de la clase, que se llaman atributos y métodos: public, private, protected, final, static. Son algunas de las palabras que vamos a estudiar a lo largo de este tutorial para hacer
programas orientados a objetos. Los símbolos, algunos de ellos son las llaves, los paréntesis, corchetes, el signo de igual, que no es el mismo que el signo de dos iguales, el signo de más, que es distinto al signo de más más, el signo menos, que es distinto al signo menos menos. Aquí deliberadamente le puse un espacio, pero en la programación van juntos. El punto, que es muy importante, la coma, el punto y coma, los dos puntos, las comillas dobles, las comillas sencillas, símbolos de relación, mayor, menor, la combinación de mayor, menor con el símbolo de igual, eh, la diagonal invertida, la doble diagonal. Es decir, a través de estos elementos básicos, simples, como palabras y como los símbolos del lenguaje, vamos a construir frases que nos van a permitir construir clases de objetos, nos van a permitir construir instancias de objetos y nos van a permitir establecer las acciones que realizan cada una de estas clases y de modo global la secuencia de acciones que se realizan para lograr el objetivo de un sistema orientado a objetos. A lo largo de este curso vamos a ocupar un entorno integrado de desarrollo, vamos a ocupar NetBeans, pues por ser uno de los entornos más socorridos. Lo importante es que cumpla con las especificaciones de lo que se conoce como el JDK o el Java Development Kit, que contiene la máquina virtual de Java y el compilador. Y otra cosa también muy importante, otro elemento que también tiene el JDK es el Java Runtime Environment, garantizando que se tenga la máquina virtual de Java, pues el IDE puede ser el que más les favorezca en su desarrollo. Este es el final de este primer video, pero a lo largo del curso iremos estableciendo elementos con un nivel de complejidad cada vez mayor. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.